Increíble transformación. Millonario revela sorprendente ayuda a niña que no podía levantarse. Sofía observaba la plaza desde su silla de ruedas, asombrosamente rodeada de un mar de colores y aromas que hacían vibrar su corazón. Su carrito de dulces, adornado con globos y luces, era su pequeño refugio. Pero hoy no era solo un lugar para vender, era su escenario. Fuentes de agua, risas y la fragancia de los tamales llenaban el aire. Pero entre toda esa alegría, un nudo de ansiedad le apretaba el pecho. ¿Qué pasaría si nadie se detenía a mirar sus pinturas? Durante años había aprendido a mezclar colores en cada trazo, acuarelas que narraban su lucha, su anhelo de volar. Sin embargo, cada vez que se presentaba la oportunidad de mostrar su talento, las dudas la acosaban. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba, sintiendo la presión de las expectativas no solo de su familia, sino de sí misma. En ese instante, sus dedos temblaban mientras acariciaban el lienzo de su última obra, la misma que había soñado mostrar. Mientras la multitud se iba formando, Sofía comenzó a respirar con dificultad. Todos los murmullos a su alrededor se transformaban en un eco estruendoso que la enfrentaba a su mayor miedo: ser juzgada, ser invisible. Justo cuando el pánico empezaba a tomar control, un hombre de traje elegante se detuvo frente a ella. Alejandro. Sus ojos cálidos la atraparon, y en un instante supo que había una historia detrás de su mirada intensa. Era un vínculo que jamás había experimentado, un instante donde el dolor y la esperanza se entrelazaban. «Tus obras son impresionantes», dijo él con voz profunda y firme. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, la gratitud luchando contra la desconfianza. Los murmullos de la gente empezaron a deslizarse en su mente. ¿Qué le llevará a preocuparse por una niña en una silla de ruedas?, reflexionó, apenas soltando un «gracias» entre dientes. En su corazón, un dilema moral se gestaba. ¿Debería dejarse llevar por esa oferta de apoyo, por su deseo de ser vista y valorada, o mantenerse alerta ante la posibilidad de ser decepcionada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro dio un paso más. Sus palabras cargaban la promesa de una beca, la posibilidad de un futuro que parecía siempre tan distante. Sofía cerró los ojos, buscando respuestas en su interior. La generosidad del hombre brillaba como un faro, pero también podía ser una trampa, una manera de obtener lo que necesitaba para sentirse bien consigo mismo. Mientras la multitud murmullaba sobre su encuentro, los ecos de críticas y alabanzas filtraban su mente. ¿Por qué yo?, se preguntó con una presión aplastante en su pecho. El miedo a confiar se enfrentaba al anhelo de tener una vida que pudiera ser plena. La batidora de emociones agitaba su mente. Si su vida cambiaba, si esto la encaminaba hacia un futuro brillante, ¿qué tendría que sacrificar? ¿Su dignidad? ¿Su autenticidad? La tensión crecía cuando el prestigio de su presente la confrontaba con el dolor de su pasado. En un ataque de nerviosismo, decidió que lo mejor era enfocarse en su arte, pero cuando su mirada se encontró con la de Alejandro, se sintió envuelta en una vorágine. Un destello de confianza le decía que podía seguir adelante. Sin embargo, también existía el miedo a ser consumida por las expectativas que siempre eran tan pesadas. Los murmullos aumentaban mientras Sofía se preparaba para compartir su voz a través de su arte. Algo dentro de ella supo que ese momento era crucial, definitorio. Justo antes de dar ese paso, una duda mortal apareció en su mente. ¿El futuro brillará si el precio es su esencia? Sin saberlo, había puesto un pie en un sendero oscuro, y la sala se llenaba de tensiones que amenazaban con desmoronarla. Su respiración se tornó irregular. La decisión que enfrentarían ambos podría cambiarlo todo, pero ella aún no tenía todas las piezas. ¿Podría realmente confiar en el brillo del futuro que le ofrecían? Un mundo lleno de maravillosas posibilidades, pero también palpitante de complejidades. El murmullo de la multitud se convirtió en un eco distante.
Sofía apenas podía concentrarse en lo que la rodeaba. Cada sonido le parecía un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también una invitación a liberarse de sus cadenas invisibles. Este es mi momento, pensó, aunque la duda aún la acechaba. Respirando hondo, forzando a su mente a callar el caricaturesco juicio que pendía sobre ella, se dispuso a mostrar su arte al mundo. Con manos temblorosas, levantó su pincel y comenzó a trazar líneas en el lienzo. A medida que los colores se comenzaban a mezclar, un velo de confianza comenzó a sentarse sobre sus hombros. La presión de la multitud se transformó en un combustible que alimentaba su pasión. Cada golpe de pincel era un acto de rebeldía contra su inseguridad. Las primeras reacciones fueron viscerales. Una familia se detuvo. Un niño pequeño fue guiado por su madre hacia el carrito. «¡Mira, qué hermoso es!», exclamó el niño, sus ojos brillando ante la explosión de colores. Sofía sintió como su corazón se expandía. Con cada admiración, su miedo retrocedía. En ese instante, comprendió que lo que hacía valía la pena. La emoción de ser vista, de ser escuchada, empezaba a derribar los muros construidos por la autoduda. Mientras sus pinturas capturaban la atención, lentas pero firmemente, Sofía sintió que su voz interna comenzaba a transformarse. Ya no eran críticas lo que escuchaba, sino reconocimiento. Su arte era un espejo de su viaje personal, un canto de resiliencia. La inercia de sus pensamientos, hasta ahora centrada en la autocrítica, comenzaba a transformarse en afirmaciones de fortaleza. «Soy capaz, soy valiosa», se repetía silenciosamente. Sin embargo, la figura de Alejandro permanecía en su mente, como un faro deslumbrante en la oscuridad. La beca que le ofrecía era una puerta abierta hacia oportunidades que jamás imaginó. Pero también era un peso, un riesgo que comprometía su autenticidad. Se preguntaba si podría realmente ser fiel a sí misma en un nuevo entorno donde las expectativas ajenas pudieran colisionar con su deseo personal por crear. Mientras seguía pintando, la tensión interna se sentía palpable. La dualidad de la esperanza y la inseguridad jugaba un cruel tira y afloja en su pecho. Alcanzar sus sueños era seductor, pero ¿a qué costo? Frente a su dilema, Sofía decidió que era momento de tomar el control. En lugar de descartar la oferta de Alejandro, empezaría a investigar. No se iba a dejar llevar por la primera emoción, iba a evaluar el camino que se le presentaba. ¿Qué buscaría realmente en mí?, pensó, ya planeando preguntarle a Alejandro sobre sus intenciones. Pero primero, había que dar un paso más en su propio camino. Esa pintura no era solo arte, era su voz, su declaración de quién era y quién quería ser. Algo dentro de ella quería ser más que una niña en una silla de ruedas. Quería ser una artista, una guerrera en su propia narrativa. Al finalizar la pieza, sintió una ola de liberación. Mientras la multitud se dispersaba, un pequeño grupo de amantes del arte se acercó. Sofía percibió un cambio en el aire. Sabía que estaban ahí por su pintura, pero en el fondo de su corazón también necesitaban que vieran al artista detrás del lienzo. Sin embargo, su mente seguía jugándose la última carta, Alejandro. Su oferta podría ser lo que necesito, pero ¿me convertiré en lo que los demás esperan de mí?, reflexionaba mientras una nueva ola de temor comenzaba a surgir. El futuro se alzaba ante ella, lleno de posibilidades, pero también lo hacía el peso de decisiones que aún no había tomado. La tensión de su jornada apenas comenzaba a manifestarse, y sus pensamientos danzaban entre la expectativa y el temor a la decepción. Sin embargo, un nuevo fuego de determinación ardía dentro de ella, no solo de abrirse a nuevas oportunidades, sino de hacerlo en sus propios términos. Fue en ese momento que una figura familiar apareció entre la multitud, su madre, sonriendo con orgullo. Pero al instante, Sofía sintió un escalofrío. Algo en su mirada parecía decirle que una revelación estaba por venir. Sin saberlo, su mundo se estaba preparando para cambiar de manera irreversible. El momento de tomar decisiones y enfrentarse a realidades se acercaba más rápido de lo que podía imaginar. 12 pasos y un mar de dudas separaban su presente de un futuro incierto, y en lo más profundo comprendía que aquello solo era el principio. Las miradas que se centraron en Sofía se fueron desvaneciendo lentamente. Sin embargo, la existencia de su madre en la multitud fue un ancla en medio de la tormenta emocional que la envolvía. ¿Por qué la incertidumbre persistía en su mente? Su corazón latía con un fervor que solo aumentaba. Aquella pintura bien podía ser su vehículo de cambio, pero el verdadero reto se presentaba dentro de sí misma.
«Sofía, ven aquí», la llamó su madre con una energía contagiosa, arrastrando consigo la luz del sol que comenzaba a ocultarse tras los edificios. Con cada palabra, Sofía sentía que daba un paso hacia su propia autenticidad. Al acercarse, su madre la tomó de las manos y la miró a los ojos, buscando diálogo sin palabras. Sofía percibió la mezcla de orgullo y preocupación en su mirada. Era como si su madre supiera que la lucha no solo era contra la percepción de otros, sino también contra las creencias limitantes que ella había alimentado durante años. «Mamá, me han ofrecido una beca», comenzó Sofía, la voz apenas audible entre la multitud que empezaba a dispersarse. «No sé si aceptarla. Mi arte es lo único que siento que es verdaderamente mío, y temo perderme». «No pierdes nada al abrirte a nuevas oportunidades, hija», interrumpió su madre, con una serenidad que desbordaba confianza. «Estamos en constante evolución. Te he visto luchar, pero también he visto en ti el fuego que has comenzado a encender. No se trata de renunciar a ti misma, se trata de crecer. Investigaremos, preguntaremos, entenderemos». Esa simple respuesta resonó profundamente en Sofía, como un eco que contrarrestaba el ruido de sus dudas. ¿Y si realmente no se trataba de una renuncia, sino de una expansión, una transformación de su esencia artística hacia nuevas dimensiones? Visualizaba su arte no solo como una forma de expresión, sino como un puente hacia un crecimiento que comprendía en sus entrañas. Tal vez debería hablar con Alejandro, pensó en voz alta, pero su madre, casi anticipando sus pensamientos, la frenó. «Recuerda, no se trata de lo que él espera de ti. ¿Qué esperas tú de ti misma? Esa es la única respuesta válida». La verdad en esas palabras iluminó su mente, abriendo caminos que había mantenido cerrados por miedo. La presión que le había parecido asfixiante ahora se transformaba en un retador campo de posibilidades. La elección de su propio destino estaba, finalmente, en sus manos, como el pincel que sostenía con firmeza. Mientras se alejaban del lugar, Sofía sabía que un cambio radical ya había comenzado. Se adentraban en un terreno nuevo, y ella se sentía como si la vida se desnudara ante sus ojos, revelando un mundo lleno de oportunidades y caminos a explorar. La conversación con su madre era solo el primer paso. Ahora el verdadero trabajo comenzaba: decidir cómo quería abordar su futuro, y sobre todo, cómo quería que su arte fluyera a través de ese futuro. Esa noche, mientras reflexionaba en su habitación, se dio cuenta de que la decisión de aceptar la beca no solo alteraría su carrera profesional, sino que también cambiaría su relación con el arte y consigo misma. La duda seguía ahí, como un búho que observa en el silencio, pero junto a ella había una nueva voz, un nuevo mantra. «Soy Sofía, una artista en evolución». Sin embargo, un nuevo reto se presentaba en su mente. La figura de Alejandro no era una presencia distante, era un constante recordatorio de la ambigüedad que la rodeaba. Llenó su cuaderno de notas, preguntas y suposiciones sobre lo que podría ser esa relación. Pero en el fondo sabía que, para avanzar, debía trazar líneas claras para su vida y su arte. Así, mientras el sol se ocultaba y la noche caía, se hizo una promesa. Enfrentaría a Alejandro con valentía, mostraría su esencia sin miedo, y preguntaría todo lo que necesitaba saber. También reconocía que debía permitirse el derecho a cambiar sus propias expectativas y definiciones. El arte sería su compañero en esa danza. Al dormir, no solo se sentía emocionada por lo que el mañana podría deparar, sino que también había una inquietud palpitante bajo la superficie. ¿Podría realmente llevar su voz única a un entorno competitivo? Madrugaría, sí, pero tendría que serlo de una manera diferente, con una visión renovada y decidida a no dejarse arrastrar por los vientos ajenos. La transición había comenzado, pero una nueva pregunta le retumbaba en el espíritu. ¿Sería ella la misma artista de siempre después de la conversación con Alejandro? ¿O se convertiría en algo nuevo y tal vez mejor? La respuesta se desplazaría hacia la luz del nuevo día. El amanecer llegó acompañado de una nebulosa mezcla de expectativas y temores. Sofía se sentó en la cama, el cuaderno abierto frente a ella, como un mapa en blanco, donde deseaba trazar su ruta. Esa mañana, los pensamientos sobre la beca y la conversación con Alejandro se fusionaban, creando un torbellino de posibilidades en su mente. Sería capaz de expresar todo lo que había descubierto en sí misma. Visualizó su futuro en el arte,
una serie de obras vibrantes que resonaban con su esencia. Las pinturas serían un reflejo de sus luchas y triunfos, de su viaje personal hacia la autenticidad. Sentía que cada trazo sería una declaración de su voz, un grito que necesitaba ser escuchado. Sin embargo, la inquietud por no saber cómo presentar esa autenticidad ante Alejandro la alejaba de la claridad deseada. Sofía inhaló profundamente, buscando calmar la agitación en su pecho. Comprendía que solo podría enfrentar a Alejandro si lograba definir qué era lo que realmente quería, y cómo deseaba que su arte se comunicara. Decidió que lo más fundamental sería ser honesta consigo misma. Si sus sentimientos eran auténticos, eso sería suficiente. Mientras se vestía, cada prenda parecía ser un símbolo de su cambio interior. Optó por el vestido que más le gustaba, el que siempre le había dado confianza. Cada vez que se lo ponía, sentía que se llenaba de fuerza, como si estuviera asumiendo un papel en una obra de teatro, una actriz dispuesta a brillar. En su mente resonaba la frase de su madre: «Te he visto luchar, pero también he visto en ti el fuego que has comenzado a encender». Al salir de su casa, la brisa suave acarició su piel, llevándose consigo las dudas que aún intentaban aferrarse a su mente. Decidió caminar hacia el café donde había quedado con Alejandro, un trayecto que sería un ritual de preparación. Mientras sus pies pisaban el pavimento, se repetía que este encuentro no solo era con él, sino también con su propia identidad. Las paredes del café estaban adornadas con arte local. Sofía se detuvo frente a una de las piezas, un mural lleno de colores audaces, y sintió una chispa de inspiración. Esa artista había arriesgado, se había expuesto a críticas y había salido triunfante. Era un recordatorio de que el arte, como la vida, requiere valentía y autenticidad. Al entrar, sus ojos buscaron a Alejandro. Según el mensaje que él le había enviado, su intención era hablar de la beca y lo que implicaba. La expectativa cargaba la atmósfera entre ambos, casi palpable. Al encontrarse, su mirada se encontró con la de él, y por un instante la intriga se transformó en determinación. «Hola, Alejandro», saludó con más firmeza de lo esperado, mientras se sentaba frente a él. La conversación fluyó entre detalles sobre el programa y expectativas. En medio de sus palabras, Sofía encontró el momento ideal para abordar sus preocupaciones. «Pero, ¿qué esperas tú de mí? ¿Cuáles son realmente mis opciones? No quiero perder mi esencia artística en este proceso». Ese cuestionamiento abrió una puerta a un espacio de diálogo genuino. Alejandro parecía sorprendido por su franqueza, pero luego una luz de comprensión iluminó sus ojos. Se tomó un momento para responder, reflexionando sobre lo que Sofía realmente necesitaba oír. «Quiero que sepas que tu arte es tu voz, no importa dónde estés», le dijo. «No tienes que dejar de ser tú misma para crecer. Mi intención es apoyarte, no moldearte en algo que no eres». Al escuchar esas palabras, Sofía sintió un peso levantarse de sus hombros. Era una invitación a ser una artista en libertad, a moldear su camino y decidir cómo quería que el arte hablara por ella. Allí, rodeada de aromas a café y el murmullo de otras conversaciones, ella estaba tomando a cada instante el control de su propia narrativa. Sin embargo, con cada respuesta, nuevos dilemas emergían. La presión del éxito, las comparaciones y la competencia podrían convertirse en fuerzas desgastantes. ¿Podría mantener su autenticidad en un entorno que ya comenzaba a parecerle implacable? La charla se tornó intensa, y mientras compartían ideas sobre proyectos futuros, Sofía comprendió que la decisión de aceptar o rechazar la beca no era solo sobre la oportunidad. Era una prueba de su valor, una forma de enfrentar las voces que intentaban silenciar su creatividad. Cuando se despidieron, Sofía sintió que no solo había reafirmado su compromiso con su arte, sino que también había dado un paso hacia la valiente artista que anhelaba convertirse. Regresó a casa con el corazón latiendo de emoción, sabiendo que cada decisión le acercaba más a un destino que aún no podía visualizar completamente. Pero mientras se sentaba a reflexionar sobre lo vivido, una última inquietud le cruzó la mente. Alejandro había insinuado nuevas colaboraciones que podrían abrir puertas inesperadas, pero ¿estaba realmente lista para dar ese próximo paso? La pregunta quedó flotando en el aire,
desafiándola a explorar el horizonte que se extendía ante ella. Sofía no puede surfear. Eso es un hecho que confiesa públicamente. Al mismo tiempo, asegura que se ha preparado mucho para esta temporada que comienza en Australia. Así que ya verá si podrá o no hacerlo. Sofía había pasado de sentirse como una marioneta a tomar el control de sus hilos. Su reflexión interna se había traducido en una acción tangible. Utilizó cada color para plasmar no solo lo que temía, sino también lo que deseaba ser. Una artista que no teme ser vista, que tiene presencia en su trabajo. A medida que avanzaba el día, comenzó a húmedo sentir el peso de la indecisión. La propuesta de Alejandro le había insinuado nuevas posibilidades, pero cada una de ellas también representaba un riesgo. La idea de colaborar con otros artistas la entusiasmaba, pero un hálito de inseguridad la nublaba. ¿Estaría lista para compartir el espacio creativo? Era una especie de paradoja, el deseo de crecimiento personal y la inquietud por perder su esencia. Con el estudio casi en penumbra, decidió que más que temer, debía prepararse. Si su meta era abrazar su autenticidad, tendría que estar dispuesta a exponerse. Aquella noche se comprometió a explorar más sobre sí misma y su arte. Grabó en su diario sus pensamientos, anotando cada duda y esperanza. Cada palabra se transformaba en una carta de amor a su propia existencia. Pero cuando llegó el momento de cerrar el cuaderno, un impulso la llevó a mirar el mensaje de Alejandro de nuevo. Había algo en la forma en que se ofreció a ser su aliado lo que la hizo sentir extraña. ¿Acaso había algo más que una simple colaboración acechando en el horizonte? Un destello de curiosidad la invadió. Las palabras escritas revelaban no solo una oportunidad, sino también una conexión que era mucho más profunda de lo que había inicialmente percibido. Con la mente agitada por pensamientos de posibilidades, Sofía comprendió que ese camino podría no solo ser sobre el arte, sino también sobre permitir que otras voces se unieran a la suya. ¿Realmente estaba lista para compartir su viaje con Alejandro? El eco de sus preguntas reverberaba en la calma, dejando en el aire una tensión palpable. La decisión que enfrentaban no sería simple. La invitación a colaborar comenzaba a parecerse más a una confrontación interna, donde su miedo al rechazo se batía con la promesa de crecimiento. En ese instante, el horizonte que antes parecía borroso se iluminaba, mostrando un camino plagado de incertidumbre, pero también de oportunidades emocionantes. ¿Qué elegiría entonces? La respuesta estaba más allá de lo que en ese momento podía comprender. Sofía se despertó con la luz del día colándose por las cortinas, bañando su estudio en un brillo cálido que la instaba a levantarse. La conversación con Alejandro seguía fresca en su mente, un eco que la retaba a confrontar sus propias limitaciones. En un impulso, se dirigió a su cuaderno. Las páginas en blanco parecían un lienzo virgen, listas para recibir los pensamientos que habían estado revoloteando en su cabeza como mariposas indecisas. Despertó la curiosidad por sus capacidades. ¿Qué aspectos de su carrera artística habían quedado relegados a un segundo plano por miedo al juicio? Se prometió que hoy sería diferente. Se sentó con el cuaderno abierto y comenzó a esbozar. Cada línea representaba no solo miedo, sino también una oportunidad. Mientras llenaba la página de bocetos, comenzó a recordar momentos de su pasado en los que había sentido la misma inquietud. Cuando decidió dejar de lado el arte académico y entregarse a su verdadero deseo de explorar su identidad como artista. Era como volver al borde de un precipicio, donde un paso adelante significaba un cambio irreversible. Reflexionó sobre lo lejos que había llegado, pero también sobre las restricciones que aún la limitaban. A medida que el día avanzaba, se propuso a experimentar. Cada trazo se convirtió en un desafío,
cada pigmento un paso hacia deshacerse de la autocensura que la había seguido como sombra. En lugar de tratar de hacer algo perfecto, quiso que sus obras gritaran autenticidad, que reflejaran sus emociones más crudas. Aquello la llevaba a un terreno incómodo, pero esa incomodidad era parte del crecimiento. El estudio, que antes parecía un refugio seguro, se transformó en un campo de batalla creativo. El caos de colores vibrantes empezaba a convertir sus miedos en expresiones visuales. Tenía que aprender a anidar su vulnerabilidad entre las capas de pintura. Sentía como cada pincelada disipaba las dudas, convirtiéndose en su armadura. Después de sesiones de trabajo tan intensas, la noche caía sobre la ciudad y Sofía aún luchaba con el dilema de la colaboración. Las palabras de Alejandro, su oferta de apoyo, flotaban en su mente. Sabía que adentrarse en esta nueva relación artística con él sería como abrir una puerta a lo desconocido. Sin embargo, en cada tramo de su mente, una voz la advertía. Estaba lista para dejar que otro influya en su viaje creativo. Finalmente, se acercó a la computadora. Con manos temblorosas, decidió dejar fluir sus pensamientos. Comenzó a redactar un mensaje a Alejandro, una invitación no solo a colaborar, sino a una conversación más profunda sobre sus visiones artísticas. Escribió sobre su miedo, sus aspiraciones, sobre su deseo de crecer. Antes de apretar el botón de enviar, se detuvo. El acto de aperturarse a otro, el aceptar su vulnerabilidad, era un riesgo. La incertidumbre le llevó a preguntarse si estaba dispuesta a confrontar no solo sus temores, sino también el impacto que una verdadera colaboración podría tener en su crecimiento personal. Cuando hizo clic en enviar, sintió una mezcla de liberación y terror. Había cruzado el umbral. Sabía que no podía retroceder, que la respuesta de Alejandro podría cambiar su rumbo de forma que nunca había imaginado. Las horas siguientes pasaron lentamente, su mente no podía descansar sus pensamientos. Pronto llegó un mensaje. La curiosidad la consumía. ¿Qué respuesta recibiría? ¿Sería un camino hacia una nueva forma de expresarse o una reacción que la sumergiría de nuevo en la inseguridad? La ansiedad la envolvía, sus manos sudaban mientras miraba la pantalla. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que vendría? En ese instante, cada fibra de su ser vibraba con una mezcla de esperanza y miedo. La verdadera transformación estaba a solo un mensaje de distancia. ¿Sería Alejandro el aliado que necesitaba? ¿O se convertiría en otro recordatorio de sus limitaciones? La respuesta apenas había comenzado a gestarse, y el futuro seguía siendo un terreno incierto. La luz del día se filtraba a través de la ventana, proyectando un patrón de sombras danzantes en el suelo de su estudio. Sofía respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco le llenaba los pulmones, y atendió al sonido del mensaje que llegó a su teléfono. Era de Alejandro, su respuesta. La abrió con una mezcla de expectativa y miedo. «Hola, Sofía. Gracias por tu sinceridad. Me encantaría colaborar contigo. Creo que podemos crear algo realmente especial juntos». Su corazón latía con fuerza. Era una invitación, sí, pero también un recordatorio de su decisión de abrirse, de dar un paso hacia lo desconocido. Con cada palabra de aquel mensaje, la encrucijada que enfrentaba se tornaba más clara. Debía dejar atrás las dudas que la habían limitado, pero el precio de esa liberación era la exposición de su verdadero ser. Se sentó en su escritorio, el cuaderno aún abierto a su lado, y comenzó a anotar ideas. Decidió que no podía esperar. Necesitaba entender lo que significaba esta colaboración, y tal vez más importante aún, lo que representaba para ella. La posibilidad de crear en conjunto no solo desafiaba su autonomía, sino que también la empujaba a confrontar su propia identidad artística. ¿Podía permitir que alguien más influya en su proceso creativo? ¿O se convertiría en una sombra que la ahogaría? Mientras reflexionaba, se sintió tentada a resolver su inquietud a través de la acción. Optó por invitar a Alejandro a su estudio. No quería que la colaboración fuera un mero intercambio de ideas a distancia. Necesitaba estar presente, observar cómo trabajaba y finalmente enfrentarse a sus miedos en ese mismo espacio que tanto había reclamado. Pasaron los días y juntos organizaron la primera sesión de trabajo. El día llegó y su corazón palpitaba desenfrenado. Se miró en el espejo aquel matutino, decidida a canalizar su nerviosismo en energía creativa. Este encuentro significaría una transformación,
no solo en su trabajo, sino también en su camino profesional como artista. Se preguntó si podría soportar la franqueza de las opiniones de un colega, el riesgo de que su vulnerabilidad se convirtiera en un objeto de crítica. La llegada de Alejandro fue un subidón de adrenalina. En sus manos traía bocetos, ideas y una energía palpable que Sofía no podía ignorar. La conexión entre ambos fue instantánea. Cada sugerencia que él hacía era un eco de sus propios deseos artísticos. Sin embargo, en cada momento de fluidez sentía la voz interna que preguntaba: ¿realmente podría ser tan abierta con él? A medida que trabajaban codo a codo, Sofía se aventuró a compartir la esencia de sus trabajos anteriores, y en voz baja confesó temores que había guardado durante años. Alejandro escuchó atentamente, y su reacción fue diferente a lo que ella había anticipado. En lugar de críticas, ofreció inspiración, una mirada fresca sobre lo que consideraba defectos. La presión en el pecho de Sofía empezó a disiparse. No había juicio, simplemente un impulso hacia la creatividad. Sin embargo, en el fondo, una pregunta merodeaba: ¿estaba realmente preparada para mostrar cada rincón de su ser? La autenticidad que había comenzado a abrazar durante sus sesiones solitarias ahora se encontraba a la vista de otro artista. La jornada concluyó, pero el sentido de transformación que había comenzado ese día no podía ser ignorado. Mientras recogía el material, se dio cuenta de que había desechado algunas de sus autolimitaciones. Se sentía más fuerte, pero la tensión emocional no había desaparecido por completo. En su búsqueda de autenticidad, Sofía se dio cuenta de que las verdaderas colaboraciones no solo exponen debilidades, sino que también iluminan nuevos destinos. Su mente ahora giraba en torno a las posibilidades que esta relación podía abrir. Cuando Alejandro se despidió, Sofía sintió un nudo en el estómago. No sabía si era la ansiedad por lo que vendría o la emoción de un nuevo capítulo. En ese vaivén emocional, se preguntó qué barreras quedaban por derribar. La próxima sesión estaba programada, pero en su interior había una sensación inquietante. ¿Cuántas réplicas de su antiguo yo quedaban por desmantelar? La transformación apenas había comenzado, y su viaje artístico se tornaba cada vez más inquebrantable. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que la aguardaba en los siguientes encuentros con Alejandro? Sofía despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de los visillos, un suave recordatorio de que el día de su próxima sesión con Alejandro había llegado. Sin embargo, esta vez no era solo una cita más. Era un encuentro cargado de expectativas y una pulsante necesidad de autodescubrimiento que la consumía. Mientras se preparaba, su mente estaba en una vorágine de pensamientos contradictorios. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Podemos crear algo realmente especial juntos. Esa simple frase se había convertido en un mantra que la empujaba hacia adelante, pero también la llenaba de dudas. El ciclo de la autocrítica la había acompañado desde que empezara su carrera, y ahora debía enfrentarse a aquella muralla que había levantado a su alrededor. Cuando Alejandro llegó, su energía era contagiosa. Traía una serie de ideas y conceptos que, en su mente, chocaban y se fusionaban. Sin embargo, Sofía, aunque llena de admiración, no podía evitar la alerta interna que le decía que cada intercambio era una exposición más de su ser creativo. ¿Podría manejarlo? ¿Y si lo que él veía era una verdad que ella había estado evitando? Comenzaron la sesión, y mientras trabajaban, Sofía decidió que iba a explorar ese nerviosismo. Sin acobardarse, tomó la valiente decisión de presentar uno de sus proyectos más vulnerables, una serie de autorretratos que reflejaban sus luchas internas. Era un camino hacia la sinceridad, un intento de despojarse de las capas de perfección que había aplicado sobre su trabajo durante años. La reacción de Alejandro fue inmediata. «Esto tiene una fuerza increíble», dijo, su voz rebosante de genuina admiración. Sofía sintió cómo se evaporaban las sombras de la duda, pero al mismo tiempo le resultaba aterrador saber que había otros ojos viéndola de esa forma. El rechazo, aunque imaginario, seguía acechando. Al entrar en un diálogo sobre los autorretratos, comenzaron a explorar conceptos que involucraban la vulnerabilidad como fortaleza. Sofía se dio cuenta de que al abrirse a él, estaba no solo compartiendo su trabajo, sino también un pedazo de su alma. Por primera vez, el proceso de creación no fue solo un momento individual, sino un intercambio genuino que empezó a tejer una conexión más profunda entre ambos. Las horas pasaron volando, en un torbellino de creatividad, y cada vez que Sofía se permitía ser más abierta, el espacio de su estudio se transformaba. Para su sorpresa, el lugar que alguna vez consideró sagrado y exclusivo se estaba convirtiendo en un espacio compartido de descubrimiento. La idea de colaboración ya no se sentía como una amenaza, sino como una posibilidad emocionante. Sin embargo, cuando la sesión terminó, la sombra del miedo regresó con una fuerza renovada.
Había preparado un terreno fértil para el crecimiento, pero ello significaba que ahora debía enfrentarse a un nuevo dilema. ¿Sería capaz de sostener esta apertura sin que sus viejas inseguridades volvieran a consumirla? Así, antes de que Alejandro se marchara, decidió hacer una petición inesperada. ¿Podríamos trabajar juntos en algo más que esta primera serie? Me gustaría explorar juntos temas que nos incomoden y aprender de nuestras vulnerabilidades en el arte. La solicitud, aunque impulsiva, brotaba de un profundo deseo de crecer. Alejandro sonrió, asintiendo con entusiasmo. Pero mientras Sofía lo observaba alejarse, una nueva sensación la envolvió. Había dado otro paso hacia la autenticidad, pero no sin costo. La inquietante pregunta que antes había dado vueltas ahora surgió con mayor claridad. ¿Cuánto de ella estaba dispuesta a arriesgar en este viaje de transformación? La noche cayó, y con ella la necesidad de comprender su próximo movimiento. Sofía se sentó en su estudio, la mente agitada. Ese espacio una mezcla de creatividad y temor. Lo que había comenzado como una colaboración prometedora se estaba convirtiendo en un viaje interior que la empujaría a confrontar sus propios límites. Era realmente capaz de aceptar las sombras que, quizás, la llevaron a ser quien era. Movida por una visión amalgamada de inquietud y emoción, Sofía se dio cuenta de que estaba en el umbral de un cambio monumental, pero cada cambio lleva implícita la posibilidad de un gran sacrificio. La pregunta que ahora la atormentaba era, ¿qué tan lejos se atrevería a llegar para descubrir quién era realmente? Sofía amaneció con una mezcla de entusiasmo y desasosiego. El día que tanto había anhelado estaba aquí. Con cada brochazo que daba en su lienzo, sentía que se disipaban más las limitaciones que había construido a lo largo de su vida. La colaboración con Alejandro representaba una puerta abierta a un nuevo mundo de posibilidades. Sin embargo, esa puerta también estaba acompañada por la inquietante sensación de ser la vulnerabilidad expuesta a la vista del otro. Decidió enfocarse en la serie de autorretratos que había comenzado. Cada figura pintada reflejaba no solo su ser externo, sino también los dolores, las dudas y las inseguridades que habían sido parte de su viaje. A medida que sus pinceles se deslizaban, un torrente de recuerdos la asaltaba. Momentos de fracaso, de parálisis creativa y de experiencias que habían dejado cicatrices, pero que, de alguna manera, habían contribuido al artista que estaba en proceso de convertirse. Sofía se preguntaba repetidamente cómo gestionar esas emociones intensas. La voz de Alejandro resonaba en su cabeza. La vulnerabilidad es fortaleza. Con valentía, decidió que cada autorretrato debía capturar un momento de su vida donde había luchado. Esa tarea parecía monumental, pero también liberadora. La pintura se convertiría en un espejo de sus frustraciones, pero también de sus luchas superadas. Los días se convirtieron en semanas, y cada sesión con Alejandro le daba nuevas ideas y enfoques. La dinámica entre ellos había evolucionado. Lo que al principio sintió como una amenaza se transformó en sinergia creativa. Sin embargo, con cada paso que daba, el miedo hacia el rechazo se intensificaba. Sabía que había avances, pero también el temor de que el público no aceptara sus vulnerables realidades le generaba una ansiedad creciente. Una noche sintió que las dudas acumuladas eran demasiadas para manejar. Se sentó frente a un lienzo en blanco, su mente asediada por la pregunta que no la dejaba en paz. ¿Y si no es suficiente? Sintiendo que su creatividad se congelaba, buscó la manera de despejar sus pensamientos. Sin pensarlo dos veces, decidió escribir. Las palabras fluyeron al papel, una mezcla de un torrente emocional que necesitaba liberarse. Al día siguiente, copió las palabras en pequeñas tarjetas y las pegó en su estudio. Cada una representaba una de sus inseguridades, desde el miedo al fracaso hasta la preocupación por el juicio ajeno. Con su maestro como apoyo, se dio cuenta de que podía mirar cada tarjeta y abordar una a la vez en sus pinturas. Convertir esas inseguridades en arte sería un ejercicio de empoderamiento personal. Al final de una intensa semana de trabajo, Sofía sintió la necesidad de hacer un cambio radical en la forma en que percibía su proceso artístico. Se sentó con Alejandro para discutir su nuevo plan. Ella le explicó su idea de combinar su escritura con su arte, uniendo sus inseguridades a las visuales. Alejandro la miró con respeto y aprecio. «Esta es una forma auténtica de abrirte al mundo», le dijo. «No solo mostrarás tu arte, sino también tu historia». Sofía sintió un impulso renovado, pero también una presión palpable. Si iba a hacerlo, debía lanzarse de lleno, no podía volver atrás. A medida que sus autorretratos comenzaban a tomar forma, la necesidad de mostrar su trabajo al mundo se convertía en una obsesión. Pero, ¿sería capaz de mantener esta apertura?
Lo que había anticipado como un proceso liberador se transformaba en un dilema. ¿Prestaba su voz a sus historias al mundo o había trazado una línea que nunca podría cruzar? Mientras avanzaba en esta nueva fase de su proyecto, retando sus propios límites, Sofía estaba a punto de descubrir que la vulnerabilidad también podía abrir puertas inesperadas. La curiosidad y el temor por igual la acompañaban, pero la presión de presentarse completamente desnuda ante un público la consumía. ¿Por qué su voz podía ser su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad? De repente, un correo apareció en su bandeja de entrada. Era una invitación a una exposición que podría cambiar el rumbo de su carrera. La pregunta que ahora dominaba su mente era, ¿estaba suficiente lista para mostrar su verdadero yo al mundo? Sofía se despertó con el sol asomándose por la ventana, llenando su habitación de luz dorada. Ese día no solo representaba un nuevo amanecer, era el día de la exposición donde presentaría su serie de autorretratos. Durante semanas había trabajado incansablemente, dedicando cada momento a mostrar su verdad a través del arte. Sin embargo, la ansiedad la abrazaba con fuerza, recordándole el enorme riesgo que estaba a punto de tomar. Mientras se preparaba, la imagen de Alejandro resonaba en su mente. Su apoyo constante había sido un faro de luz en su camino de autodescubrimiento, ayudándola a despojarse de las dudas que tradicionalmente habían limitado su expresión artística. Nunca antes había sentido su creatividad fluir con tanta intensidad como durante las últimas semanas, pero la perspectiva de que su trabajo fuera juzgado llenaba su pecho de nudos. Sin embargo, no podía negar que cada autorretrato capturaba no solo sus luchas, sino también su poder. Había dejado que sus inseguridades se transformaran en colores vibrantes, reflejando cada cicatriz emocional, cada temor y cada destello de esperanza. En ese momento crítico, Sofía comprendió que su arte no solo hablaba de ella, sino que también tenía el potencial de inspirar a otros. Al llegar a la galería, su corazón latía a 1000 por hora. Se sintió un torbellino de emociones, nervios, emoción y un atisbo de orgullo. Al entrar en la sala, se encontró con una multitud de amantes del arte, críticos y amigos que habían venido a apoyarla. Las paredes estaban adornadas con sus obras, y a medida que los ojos de los asistentes se posaban en sus pinturas, sintió que la vulnerabilidad que temía compartir empezaba a transformarse en fortaleza. La conversación fluyó. Sofía observó a los admiradores admirar su trabajo, escuchar sus historias, y la conexión emocional que se generaba era palpable. La vez que había cuestionado su esencia artística, ahora se sentía correcta. Había dado un paso hacia la sinceridad que todos necesitaban ver. La autenticidad se convirtió en su aliada. Mientras las admiraciones se multiplicaban, las dudas que habían atormentado su mente comenzaron a desvanecerse. Finalmente, el momento que había tanto ansiaba llegó. Se le pidió que hablara frente a la multitud. Temblando, tomó el micrófono. «Mis pinturas son más que arte, son mi historia, mi lucha, mi amor», comenzó. La voz firme, ya no eran palabras temerosas, se sentía empoderada. «Cada trazo es un consejo de mi alma, un recordatorio de que ser vulnerable es ser fuerte». Mientras lograba conectar con el público, sintió que las viejas cadenas de su autoduda se rompían. Sofía había llegado a la conclusión de que el arte podía ser un vehículo para la sanación y el crecimiento, no solo para ella, sino también para aquellos que lo experimentaban. Al terminar su intervención, la ovación resonó en la galería, llenándola de una satisfacción que superaba cualquier expectativa previa. En ese semestre, fue reconocida con un premio por su serie de autorretratos, y una de sus obras fue adquirida por un coleccionista, un símbolo palpable de su reconocimiento como artista. La validación externa la llenaba de confianza. Sus trabajos no solo eran válidos, sino que estaban resonando en las almas de los demás, lo que reafirmaba su decisión de tomar riesgos. La transformación de Sofía había ido más allá de lo que jamás pensó posible. Había pasado de ser una niña que se escondía detrás de la seguridad de su silla de ruedas, a una artista con una fuerte voz que inspira a otros. La beca que había considerado como un dilema se convirtió en una oportunidad donde decidió expandir su horizonte creativo. Trabajaría con Alejandro, no como un muelle, sino como un compañero que entendía su viaje. Al mirar por la ventana hacia el horizonte, una sonrisa se dibujó en su rostro. Comprendía que la verdadera transformación provenía de aceptarse a sí misma, de abrazar sus inseguridades y las realidades que la hicieron quien era. Ya no era solo una aspirante a artista, sino una creadora dentro de un mundo lleno de posibilidades. Con el corazón lleno de gratitud y emoción,
Dejó atrás las dudas para dedicar su vida a una búsqueda continua de crecimiento. Una nueva energía la impulsaba. Sofía había conquistado su propio camino y estaba lista para seguir adelante en su viaje. Una artista en constante evolución. Ahora, necesitan suscribirse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias emotivas y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que otros puedan disfrutar de esta historia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus opiniones son valiosas. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad.